viendo el metabolismo de un carbono, particularmente la síntesis de nucleótidos a partir del metabolismo de un carbono, que te vamos a revisar con mantenimiento. Y lo interesante de la metionina, decíamos ayer, es que no solamente activa este metabolismo de un carbono para la síntesis de nucleótidos en general, sino que además la metionina tiene funciones importantes como antioxidante, dado que previene la formación de aminoácidos que pueden ser nocivos para nosotros, como el caso de la homocisteína. De hecho, el ciclo del folato y de la metionina en conjunto hacen que no se forme este aminoácido que vamos a ver más adelante también como un aminoácido importante asociado ahora a infarto al miocardio, daño vascular, en fin, ¿no? Entonces, por eso tomar ácido fólico en general previene un montón de cosas, ¿no? Además de que promueve la regeneración tisular, en fin. Y al mismo tiempo sintetiza proteínas, otros antioxidantes como el glutatión y otros elementos como la taurina, en fin. Entonces, es interesante todo ese ciclo de la metionina y el ciclo del ácido fólico en particular como una cosa importante. Ahora, hay una cosa importante que, particularmente lo que vamos a ver hoy, y asociando la metionina con el ácido fólico que estábamos hablando ayer. Evidentemente no vamos a estar en detalles con el proceso a través del cual ocurre la fecundación, pero ya saben ustedes que después de todo lo que pasa, bueno, no lo saben, pero tampoco lo digo porque hay niños en la sala. Pero entonces, después de todo el proceso en el que se da la fecundación y se confrontan, pues, el óvulo con el espermatozoide, y finalmente el espermatozoide coloniza al óvulo para donarle su material genético de la cabeza al material genético del óvulo y formar a un organismo complejo como nosotros. Entonces, a partir de ese momento, en el día 1, que será la fertilización, todo esto lo van a ver ustedes en su clase de biología, así es que voy a hacer muy rápido. No es la clase de biología, solamente quiero ponerlo en contexto para que hablemos de lo mismo. El día 1 de la fertilización, con sus elementos importantes, ahí están viendo superpopular, supernúcleo, perdón. Y luego el día 2, con la división celular para formar múltiples células clonas de la misma, que empiezan a dar lugar entonces a la expansión clonal, con sus blastómeros respectivos. Luego el día 3 con su compactación, en donde las células que se dividieron están ahora uniéndose para formar epitelios muy primitivos, pero epitelios al fin y al cabo. El día 4 esos epitelios empiezan a diferenciar. La diferenciación significa ya no son solamente unas células, sino que hay células ahora especializadas que van a dar lugar a un epitelio en particular, de tal suerte que no es lo mismo la célula del hueso que la célula de la piel, que la célula del sistema nervioso central, en fin. Aunque comparten algunas semejanzas, no son lo mismo. Entonces, eso es la diferenciación. Y luego de esto, en el día 5 se cavita el huevito que está ahora ya fecundado, empiezan a polarizarse las células diferenciadas en un punto determinado para hacer una cavidad esta blastocélica, ¿no? Que va a dar lugar, de hecho, a la formación después del embriociclo. Luego el día 6, la zona de eclosión, empieza a salirse pues del huevito como tal, las células empiezan a salir del huevito que se había formado, literal. El día 7 se implantan, y en todo caso, ahí estaba el uterino, perdón, donde se implanta el huevito. Ahora sí, existe ya la implantación. Todo esto ocurrió pues, en el transcurso desde que se encontró el espermatozoide con el óvulo, en la trompita de falopio o en alguna parte del útero, y finalmente se implanta en una parte del útero también. Luego, hasta el día 9 se da lugar a la diferenciación en masa, empieza entonces a ver las células geminativas que van a dar lugar a los diferentes epitelios, el hipoblasto, hipoblasto, trofoblasto, ¿sí? Y luego el día 12 hay un disco bilaminar, empieza a formarse este disco bilaminar que es muy importante, y a partir de este punto es el punto en el que entra en función justamente el ácido fólico. Es decir, más o menos entre el día 12 y el día 24 es cuando vamos a ver la mayor función del ácido fólico. No es que antes no funcione, sino que ahora en este punto va a ser muy importante. Es decir, desde el día 1 de la fecundación, desde el día 0, el ácido fólico era importante para la regeneración, pero ahora en este punto, el día 12, va a ser crítico para justamente las estructuras que se van a formar. Entonces, el día 12 también se hace el mesodermo, a partir de esta zona intermedia, donde se hizo el disco bilaminar. El mesodermo da lugar a las 3 capas germinativas, ¿no? Que ustedes van a conocer después. El ecto, el meso y el endodermo, que esas 3 capas germinativas serán las bases para todos los epitelios de nuestro cuerpo. Todos. Se van a diferenciar en vísceras, en piel, en órganos específicos, en fin, en todo aquello que nos forma en particular. Luego, el día 18 se disemina el mesodermo, entonces da lugar al saco amniótico, del saquito amniótico como tal, un trofoectodermo, que será la
parte de la placenta y todas las demás estructuras, y un mesodermo que se está diferenciando también con el saco vitelino, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. El día 23 se alarga el saco vitelino. Ahora sí tenemos un corium, un amnios, el embrioncito en la zona rosadita, con su tracto digestivo que se empieza a formar de manera muy primitiva, lo que casi lo primero que se forma, igual que el cordón umbilical. Entonces, a partir de este punto, entre el día 12 y el 24 van a ser los días críticos para la administración de ácido fólico en la mujer embarazada. Insisto, no es que no sea importante antes de esto o después, siempre hay que tomarlo, ¿de acuerdo? Los CDC y la OMS, la UNICEF recomiendan entre 400 y 800 microgramos de ácido fólico como suplemento alimenticio. Nos provee antes, también nos provee folatos, el huevo de aves también nos provee folatos. En fin, hay una serie de alimentos que nos proveen de folatos. Pero como no siempre comemos, sobre todo vegetales, no los comemos muy seguido, pues es conveniente de repente tomar un podemos tener la dieta, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulo, a partir del día 12 en que se forma la capa bilaminar, hasta el día 24 más o menos, en que ya está formado el embrioncito como tal, van a ser los días críticos para la suplementación de ácido fólico en el embarazo, ¿de acuerdo? Y esto es justamente porque si piensan en estos estadiajes, en el que estamos entre el día 12, en el que se empiezan a formar láminas y luego se pliegan sobre sí mismas y da lugar a este plegamiento de las láminas como tal para formar un tubo literal es un tubo que contiene a las estructuras elementales que van a dar lugar fundamentalmente al sistema nervioso central, pero no solamente, sino otras estructuras también. Por ejemplo, a partir del mismo ectodermo que se genera el sistema nervioso central y periférico, también de ese mismo ectodermo se generan las mucosas, por ejemplo, y parte de la piel. De tal manera que, como ven, es mucho más complejo de lo que estamos hablando, ¿no? Son tres capas fundamentales, primitivas, pero a partir de esas tres capas se forman todos los demás epitelios de los que estamos hablando y formados, y lo más importante, las vísceras y los órganos en general. Entonces, una vez que se fusionan como tal, es decir, que se hace esta aplicatura en el epitelio y luego se dobla sobre sí misma y finalmente se fusiona. Observen esta fusión, muy importante, esta fusión de la lámina como tal, la lámina embrionaria, quiero decir, del ectodermo, mesodermo, justamente esta fusión de la lámina dará lugar a lo que ustedes van a conocer como el tubo neural. Esencialmente forma la columna vertebral y la estructura del sistema nervioso central y periférico. Pero no nada más, no es lo único, sino que da lugar a un montón de estructuras más. Y entonces, si ven ustedes esta lámina, vean como la notocorda que está aquí, con las crestas neurales, se fusionan como tal, dan lugar entonces a una capa fusionada entre sí, pero era una estructura que se plegó sobre sí misma. Entonces, cuando pensamos en esto entre el día 12 y el 24, en que el embrión formó las tres capas germinativas y luego se plegaron sobre sí mismas, es muy importante que este proceso se lleve a cabo de manera eficiente. No es tan fácil doblarlo y luego fusionarlo para que se diferencien los estadios diferentes de epitelios. De tal manera que requiere una gran cantidad de información genética, una gran cantidad de proteínas, una gran cantidad de nucleótidos para poderlo hacer. Si la mamá no toma suficientes nucleótidos, o sea, no se alimenta bien, si mami no toma suplementos de ácido fólico, y si además de eso tiene algunas comorbilidades como diabetes mellitus, que de por sí el metabolismo está enlentecido en ella porque se desvía intentando obtener energía, si tiene obesidad, porque la obesidad también es un factor importante para una falla metabólica en general, si tiene antecedentes en la familia de defecto del tubo neural, las probabilidades de que salga el bebé con un problema de estos son mucho mayores, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante lo que estamos hablando. Si ven esta gráfica ahora, es un artículo de 2010, fíjense en este lado con ácido fólico. Cuando hay ácido fólico, la aplicatura de la notocorda aquí, de las capas germinativas, tiene lugar perfectamente bien. A los 20 días se fusionan, a los 22 días se pliegan sobre sí mismas, a los 24 días ha cerrado por completo. En cambio, en ausencia de ácido fólico hay una interrupción muy temprana, vean, desde el día 14, más o menos 16, se empieza a interrumpir la formación para que las láminas germinativas, no se forman bien, quedan de hecho incompletas,
En consecuencia, la aplicatura va a ser anormal, no se pliegan adecuadamente, se quedan en el camino, quizás no logran doblarse sobre sí mismas por completo. En consecuencia, la fusión no va a ser normal y eventualmente ni siquiera se fusiona. Entonces, todo esto da lugar fundamentalmente a los defectos de la columna vertebral y del cerebro central, de manera más extraña de la pared abdominal, pero de la columna vertebral es más frecuente, que son los defectos del tubo neural. De tal manera que da suplementos de ácido fólico y complejos B en general, vitamina B12 también, a la mamá embarazada, garantiza que el bebé se va a formar bien, y más aún que no va a tener esos problemas de defectos del tubo neural. Les contaba yo que hace algunas décadas fue un problema a nivel mundial, ¿no? Y México no a la excepción. Porque si piensan ustedes que una comorbilidad importante de estos defectos es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Y no es porque sean pobres, más bien porque no se alimentan bien. Es decir, la pobreza, los niveles socioeconómicos bajos están asociados con estos defectos, pues porque mami no se alimenta bien, porque no tiene suficientes recursos, ni económicos ni nutricionales para poder sostenerse ella, menos al bebé que está formándose, ¿de acuerdo? Y entonces, vean ustedes, aquí está en el primer apartado el desarrollo normal, en el primer cuadro, el desarrollo normal del bebé, donde el ácido fólico de la metionina, los respectivos, pero se entrecruzan porque el ácido fólico funciona como una coenzima muy importante para que la metionina pueda hacer lo propio. La metionina es la clave, ¿de acuerdo? Es la clave para el metabolismo de un carbono. Y el ácido fólico es el activador del metabolismo de un carbono a través de la metionina. Por tanto, si esto funciona, se dan las síntesis de purinas, pirimidinas y por tanto de todos los nucleótidos que hablamos, además de proteínas, lípidos y otros elementos importantes. Si hay un defecto del tubo neural acá, en este punto, entonces hay una interrupción del ciclo de la metionina, tal vez por deficiencia de metionina, tal vez a pesar de que le demos folatos, si mami tiene antecedentes hereditarios pues, de defecto del tubo neural, a pesar de la suspensión de folatos, puede ser que desarrolle defecto del tubo neural. En todo caso, también se da una falla también aquí en el sitio de la glicina, el sistema de corte de la glicina que también entra en función. Y en el tercer modelo, cuando se previenen estos defectos, a pesar de las suplementaciones, pero a pesar de que no haya suplementaciones, se previenen los defectos, entonces podemos garantizar que el bebé va a nacer sin ningún problema. De ahí entonces que si mami tiene antecedentes, y aunque no los tenga, es conveniente que se dé una suplementación de ácido fólico para poder activar el metabolismo de un carbono. Los dos ciclos que estoy hablando, el ciclo del folato y el ciclo de la metionina, se comparten entre sí, por eso es que es muy importante suplementar el folato al mismo tiempo que alimentar bien a mami con proteínas que le den metionina. Y entonces, si ven ustedes acá, el folato se convierte en dihidrofolato y luego en tetrahidrofolato, que es THF, tetrahidrofolato. Y en todo caso, justamente el tetrahidrofolato, es el que activa a partir de otras vitaminas como la vitamina B12, vitamina B6, vitamina B2. El complejo B es muy importante en el embarazo. Y en conjunto, estos dos que estén activándose, le echan el fuego al ciclo de la metionina, justamente para que forme lo que está aquí en el cuadro de la derecha. El cuadro de la derecha son los formadores de DNA, formadores de proteínas como las histonas, que van a dar lugar al arreglo tridimensional de nuestro genoma, riboproteínas y ribonucleótidos, como el RNA y otros iguales, y otros elementos importantes. De tal manera que hasta lípidos se forman en el ciclo de un carbono, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante pensar en la metionina como activador del metabolismo de un carbono y el ácido fólico como un activador de la metionina para el ciclo de un carbono. ¿Hasta aquí dudas, chicos? ¿No? Okay, gracias. Gracias. En resumen, este es el ciclo de metabolismo de un carbono. Es claro un resumen, insisto, ¿no? Porque es mucho más complejo y no lo vamos a escribir por completo. Seguramente lo vamos a revisar en su clase de genética o en su clase de fisiopatología, así es que no me detengo mucho en esto. Pero como ven ustedes, aquí está la glucosa, la glicina, se convierten en serinas de glicina y luego estas entran a formar junto con tetrahidrofolatos un montón de cosas, ¿no? Poliaminas, además hacen antioxidantes como el glutatión, que es muy importante. Aquí están las purinas, pero también las pirimidinas, en fin, un montón de cosas. El ciclo del metabolismo de un carbono significa ir abonando un carbono de esa metionina para que se puedan formar otras cosas como los nucleótidos que son muy importantes para nosotros. Y entonces, pensar en estos, perdón que esté en inglés, me disculpo.
Pensando en esos ciclos justamente, la deficiencia de vitaminas del grupo B, particularmente el ácido fólico, que es la vitamina B9, y la deficiencia de metionina, entonces hacen entonces que estos no funcionen de forma adecuada, ya sea porque no se alimenta bien de proteínas mamá, porque no tiene suplementación de ácido fólico o no come verduras de manera importante, y entonces está asociado con estas disminuciones en la síntesis de mielina, por ejemplo, y entonces en ese sentido al sistema nervioso central y periférico. Por tanto, hay una desmielinización y una pérdida de la actividad neural en general. Al mismo tiempo se metilan diferentes proteínas y esta metilación significa que se van a arruinar las proteínas, no van a funcionar de forma adecuada. Está asociado con neuropatías, en general enfermedades del sistema nervioso, tanto central como periférico, y otras enfermedades inflamatorias. Claro, como todo, ¿no? Las deficiencias y los excesos siempre son malos. Pues hay que mantener un punto medio, dicen antes, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? No hay que suplementarse en exceso, porque no porque tomes 20 cosas buenas significa que va a estar 20 veces mejor, ¿no? A veces el exceso puede ser malo, ya vimos que hasta el agua nos puede matar, ¿no? Entonces el exceso de vitaminas y también el exceso de proteínas, pues al revés, puede inducir ciertos cambios degenerativos asociados más bien a cáncer. De hecho, el cáncer es un modelo interesante de estudio que ahora se sabe que promueve justamente estas rutas metabólicas de acopio de vitaminas, de metionina, pues porque lo que necesita el cáncer es formar clonas de él. Haga de cuenta que es un embrión, nada más que es un embrión maligno, ¿no? Asesino que va a comerse a su hospedero. Y entonces, como necesita muchas cosas para formar elementos, pues echa mano de ADN, del genoma, de proteínas, de lípidos, para formar otras células que puedan finalmente ir colonizando al cuerpo sobre el cual está, ¿no? Aquí está otra ruta importante, esta misma que estoy hablando, y insisto, disculpe que es en inglés, pero la quise dejar tal cual en el artículo del 2012. Y entonces aquí están los receptores para ácido fólico, con el tetrahidrofolato, que es muy importante. Esta es la clave para que funcione el ciclo de la metionina de manera importante. La síntesis de nucleótidos, muchos nucleótidos, la formación de histonas, proteínas que acoplan al ADN para empaquetarlo de manera adecuada, y la formación de lípidos fundamentalmente metilados, que van a ser los precursores para la formación de membranas. Así es que si yo tengo nucleótidos como el ADN, tengo nucleótidos como el ARN, que forma proteínas, y tengo proteínas, y tengo lípidos, tengo todos los ingredientes para formar cualquier organismo que yo quiera, el que yo quiera. De ahí que sea muy importante el uso de ácido fólico. Ahora, no solamente lo que estoy hablando, recuerden ustedes que se forman las purinas y las pirimidines, y toda esta formación de nucleótidos promueve la síntesis proteica, decía yo, y en consecuencia la formación celular. De allá que, en particular en el embarazo, durante todo el embarazo, pero es crítico entre las 12 y 24 semanas, pero durante todo el embarazo, es importante tomar el ácido fólico porque se promueve la formación de células, la regeneración celular, al mismo tiempo que se da la síntesis de nucleótidos. Allí me preguntaban, ¿y la mujer en su ciclo menstrual puede tomar ácido fólico? Sí, con mayor razón, ¿no? Pensando en que justamente se regeneran células, y particularmente células rojas, por ejemplo, y más que la mujer pues tiene una pérdida importante de células rojas cada 28 días, si es que es regular, o cada X tiempo, si es que no lo es, ¿no? Cuando ya hablamos del tubo neural como tal, y pensamos en esto entre la semana 12 y 24, en que este tubo se está formando y va a dar lugar a estructuras interiores, como el sistema nervioso central, vean ustedes de manera normal, así se forma la vértebra, las estructuras que van a dar lugar al hueso con la vértebra, en su interior con la médula espinal, rodeada por las láminas importantes del sistema nervioso central, como las meninges, y el líquido que lo baña para que pueda funcionar de manera adecuada, ¿no? El líquido en su interior. Cuando tenemos defectos de tubo neural, es porque no dio tiempo a que se cerraran, o no se cerraron bien, o no se plegaron sobre sí mismas, y en consecuencia ni siquiera se acercaron, ¿no? Entonces da lugar a meningoceles, si lo que se sabe son las meninges como tal, o el mielomeningoceles, y además de las meninges se sabe la médula espinal. Entonces vemos a este bebé que nace generalmente con una protuberancia en la columna a diferentes niveles. Es muy frecuente que sea en la región lumbosacra, aunque puede ocurrir en cualquier nivel de la columna vertebral. Se han descrito mielomeningoceles o meningoceles a nivel tanto cervical como torácico, aunque es mucho más frecuente en la espina baja, ¿no? Y esos defectos de tubo neural que estoy mencionando, justamente, ahí
Así. Vean ustedes, si pensamos en que este bebito va a nacer con un defecto del tubo neural, desde el momento de la fecundación, 3 meses antes, fíjense, de que mami se hubiese embarazado, 3 meses antes, ingresa el ácido fólico, se hace nucleótidos, se hace la duplicación del ADN y prolifera las células en la mami, y en consecuencia, cuando está embarazadita, con mayor razón. Claro, uno no sabe, hoy me empiezo a tomar ácido fólico porque en 3 meses me voy a embarazar, ¿no? Entonces, como no lo sabe la mujer o no lo planea así, sería muy preciso decir, hoy empiezo a tomar ácido fólico porque en 3 meses me embarazo. Lo ideal es que siempre estén tomando ácido fólico. Como no lo hacen, bueno, lo ideal es que en el momento que se saben embarazadas, en ese momento empiecen a tomar el ácido fólico, para que en todo caso se promueva el cierre del tubo neural entre otros defectos y el nacimiento sea sin ningún problema. ¿De acuerdo? El punto es disminuir la incidencia de los defectos del tubo neural. Hay 3 niveles básicos de los defectos del tubo neural. El más sencillo, el que más pasa inadvertido, es la espina bífida oculta. La ausencia de un cuerpo vertebral o la malformación de un cuerpo vertebral en el que sí está, pero es tan delgadito, es tan pequeño que parece que ni está, da lugar a esos espacios entre la columna vertebral que provocan mucho dolor e inestabilidad en la columna. Esto se llama espina bífida oculta. Típicamente es la persona que tiene dolor lumbar, lumbosacro, muy frecuente, con el mínimo esfuerzo, sin que sea herniario, y típicamente tienen una formación de pelo alrededor de la zona donde falta la vértebra, donde está la ausencia vertebral, porque en todo caso parece que es un mecanismo de defensa en el que el cuerpo se siente vulnerable en ese punto y en consecuencia induce la formación de pelo que lo protege como si fuera un colchoncito. Entonces uno suele identificar la espina bífida oculta por el dolor, que es muy significativo. La gente nos dice, es que ni siquiera he cargado tan pesado y siempre me duele mi columna, ¿no? Es a veces incapacitante. Y la formación de este pelo muy denso en la zona nos hace sospechar de una espina bífida oculta. Cuando el defecto es mayor y se protruye hacia el exterior, la meninge, como vimos el rato, se llama meningocele. El sufijo cele significa saco, extravasación, extravaginación de algo. Esta evaginación, que es la formación de un saco, como si fuera un saco herniario, es un cele, ¿de acuerdo? Si es de contenido quístico, acuoso, es un cisto, cele. Aquí es un meningo, porque contiene las meninges, cele, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos el interior, está forrado por las células, por las láminas meningias, y tiene líquido, evidentemente, líquido cefalorraquídeo, pero no contiene la médula espinal como tal. En cambio, cuando se protruye la médula espinal, sí se llama el mielo meningocele. Mielo es el sentido de la médula, perdón, meningo por las meninges y el cele por el saco, ¿de acuerdo? Así veríamos a los bebés. No es raro que como está muy delgadita la piel, la capita que está ahí está muy delgada. No es raro que se abra, tengan pérdida de líquido cefalorraquídeo, se nos infecte, se hace una úlcera. Entonces es muy complicado el manejo de estos pequeñitos cuando nacen porque hay que tener muchos cuidados con ellos, hay que tenerlos boca abajo, en fin. Y ahí está justamente como veríamos a un mielo meningocele. Aquí vean como la piel está tan delgadita de que se ha estirado tanto por el cele, por el saco, que expone ligeramente las meninges acá. Y si las seguimos tocando y viendo, en su interior tiene parte de la médula espinal, que por supuesto le provoca mucho dolor, sensaciones de adormecimiento de las piernas al bebé, incapacidad para moverlas, en fin, es un problema serio, que además hay que tratar porque finalmente este sistema nervioso central, que si se infecta y le da una encefalopatía infecciosa, se nos puede morir el pequeñito, ¿no? Además de que puede crear con secuelas importantes para la deambulación o para el movimiento. Otro meningocele muy alto, veamos cómo está en la columna torácica. Podemos tenerlo también en la columna cervical, aquí será la columna torácica, y vean cómo está aquí protruido, no tiene contenido meningio, solamente es medular, solamente es meningio, y por tanto no está tan tenso el saco, y sin embargo ya la superficie de acá se empieza a ver con cierto sufrimiento, ¿no? El color violáceo, entonces pensar que está sufriendo la piel de cierta forma. A veces nacen con una fusión de la columna vertebral. La formación es tan anormal que no da lugar a que se separe como tal la columna vertebral y se fusiona la cabeza con la médula espinal. Evidentemente son bebés que van a ser muertos, son abortos, o que nacen vivos pero que mueren en los pocos minutos u horas después del nacimiento, ¿no? Porque son defectos que son incompatibles con la vida de todas formas.
A veces no logra cerrarse en ningún punto, o sea, es que se queda completamente abierto. Entonces da lugar a esto que se llama la craniosquisis. Esquisis significa apertura, expulsión de algo, eso es una esquisis. Entonces, cuando hablamos de la craniosquisis, significa expulsó algo, ni siquiera se cerró. Si ven estos casos, ese es un aborto, evidentemente es un feto, y ese también fue un fetito un poco más maduro. Si bien ambos casos está completamente abierto el canal medular, y aquí estarían las láminas, las placuelas que daban lugar a las epitelios que iban a fusionarse como tal, después de que la lámina se plegó sobre sí misma y se iban a fusionar. Ni siquiera eso, así es que deja este canal completamente abierto. Generalmente es una apertura de toda la línea de la columna, de toda la línea medular, y por tanto está abierto así desde la cabeza hasta la parte baja, ¿no? En este caso está completamente abierto, como si lo hubiéramos tasajeado, ¿no? Así fileteado este bebé. Este no, este está más o menos hasta la columna, hasta donde termina la columna torácica, lumbar y empieza la lumbar, ¿no? Este sí está completamente abierto. A veces no es tan abajo el defecto, sino que es arriba, ¿no? Porque también el cráneo se forma de la misma forma. Y entonces no se cierra la cavidad craneal y se hace una exencefalia. El cerebro literal se sale de la cavidad craneal y entonces protruye igual que el encéfalo, igual que el mielomeningocele, se hace un encefalocele. Entonces esta exencefalia es protruir el cerebro hacia afuera porque no tiene el cierre de la cavidad como tal, y sin embargo el cerebro se siguió formando, por eso es que se ve una asimetría, veamos cómo se ve la asimetría de la cabeza del bebé, con la gran masa que tiene como cerebro ahí, que además contiene otros órganos importantes, parte de la columna vertebral, en fin, ¿no? La médula espinal que es un encefalocele posterior, en la parte posterior, evidentemente porque igual no se funcionó bien la parte de atrás del cráneo, entonces igual se protruye el cerebro. Todos son casos de incompatibilidades con la vida. El bebé no nace bien o si nace vivo va a morir en las próximas horas o días, si acaso días, pero generalmente la muerte es inmediata. Y si no, nacen muertos o son productos de abortos, ¿no? Aquí es otro encefalocele, un bebé que sí nació vivo, pero vean cómo todo esto que está acá es parte del cerebro. Es muy complicado eso, porque cómo devolver el cerebro a la cavidad craneal y evitar que no se manipule el tallo cerebral o no se estrangule y en consecuencia que no caiga en un paro cardiorrespiratorio que es irreversible. Es muy complicado y generalmente mueren esos pequeñitos. A veces no se forma en absoluto la cavidad craneana, no solamente no se fusiona, sino que no se forma, se queda a la mitad como la craniosquisis. Y entonces se hace una anencefalia. An es privativo, por eso igual que A, AN es privativo, es ausencia de el encéfalo. Realmente sí tiene el encéfalo, lo que no tiene es la cavidad, la bóveda craneana, pues. Pero entonces esta anencefalia es igual, son casos de bebés que si nacen vivos van a morir en las próximas horas, porque además tienen no solamente este defecto, tienen una serie de defectos cardíacos, vasculares, renales, que son completamente incompatibles con la vida, ¿no? Y entonces si sobreviven, lo van a hacer durante unas pocas horas y después van a morir invariablemente. Otro caso de anencefalia, eso es igual, son bebés que suelen nacer bien, suelen nacer vivos, pero nacen con muchos problemas y mueren casi inmediatamente. Ahora, esos son defectos de la parte posterior de la columna vertebral, o sea, del cuerpo, quiero decir. Aunque no está tan vinculado, sí se cree que está asociado con la deficiencia de folatos, pero también es parte de los defectos del tubo neural y en todo caso de la formación de las placodas. Y entonces, así como la parte posterior se pliega sobre sí misma hacia atrás, la parte anterior también se pliega sobre sí mismo hacia adelante. De tal manera que si ustedes se observan en un espejo o observan a alguien de frente, verán que no somos completamente perfectos, tenemos una cierta asimetría. Nuestra cara se fusiona hacia el centro y por eso a veces con algunas congénitas hay gente que nace con la cara un poquito más separada, los ojos más separados, la nariz más ancha y a veces se ve una línea aquí de división, ¿no? Entonces, estamos formados así por mitades y luego se fusiona hacia adelante y se fusiona hacia atrás. En esta fusión, a veces lo que falla es justamente la pared abdominal, los músculos de la pared abdominal, igual que la parte posterior de la columna vertebral. Entonces, cuando la falla es para el cierre de la pared abdominal, da lugar a estas cosas, ¿no? Que es una gastrosquisis, o sea, del estómago, o protrusiones del contenido abdominal, como los intestinos, en fin, ¿no? Estas justamente ahí están, son también defectos del tubo neural, que están más bien asociados con la deficiencia de folatos, aunque también no está claro si tiene que ver con factores de herencia, es decir, cuando se ve en la familia
que hay antecedentes de gastrosquisis, también puede ser que se manifieste, no es una herencia directa, sino más bien es una relación familiar, y tiene que ver con la expulsión del contenido gástrico, porque esa es una mega hernia, que luego es muy complicado cerrarla, porque no da de sí ni los músculos ni la pared como tal. Entonces son pequeños que hay que meter en las vísceras y hay que mantenerse húmedas en medio estéril, mientras se consigue la forma de ponerle una malla o algo que acerque la pared abdominal y se repare el defecto como tal, ¿no? Hasta que ya. Dudas, chicos, de los defectos del tubo neural y la síntesis de elementos a partir de la metionina, el metabolismo de un carbono. No, doctor. No, doctor. Gracias. No, doctor. Gracias. Bueno, gracias. El siguiente aminoácido importante es la cisteína. Ya vimos la metionina, que también es un azufrado. La cisteína es el segundo aminoácido azufrado importante de este primer grupo de aminoácidos apolares, no polares o hidrofóbicos. Y lo interesante de la cisteína, como vimos en metabolismo de un carbono, es que se forma a partir de la metionina. Justamente la cisteína es un derivado de la metionina. Aunque es un aminoácido derivado, se considera un aminoácido primario, ¿de acuerdo? No es un aminoácido secundario, es un aminoácido primario. Pero lo formamos a partir de metionina. También, claro está. Y en todo caso, lo importante de la cisteína es que tiene los mismos efectos antioxidantes de la metionina. Nos protege contra la radiación, de tal manera que el cabello, la piel, vean ustedes, tiene más o menos el 15%, 10 a 15% de cisteína, ¿de acuerdo? El 6 y el 17%. Entonces, es bastante abundante en la piel, en el cabello, en los vellos, como para pensar que absorbe una buena cantidad de energía radiante, justamente por el grupo sulfidilo, el grupo azufre, es el importante para la fijación de elementos radioactivos y otros elementos, tal vez, oxidorreductores en nuestro cuerpo. Cuando se encuentran dos cisteínas, de pronto, en la cadena, por ejemplo, peptídica, va pasando una cisteína por acá y se encuentra con otra cisteína en la proximidad, se hace un clic entre ellas dos para formar un dipéptido, perdón, que se llama la cistina. Y en todo caso, esta cistina es la unión de cisteína con cisteína para formar un puente covalente muy, muy estrecho, que de hecho es un puente disulfuro que estabiliza las cadenas de la proteína o el péptido. Entonces es muy importante la cisteína en la cadena peptídica o proteica porque es un estabilizador de punto covalente para que la estructura no pierda la estructura tridimensional, que la proteína no pierda la estructura tridimensional, sino que se mantenga como tal lo más plegada posible el mayor tiempo posible. Además de eso, este grupo sulfidilo presente en cisteína está presente en sitios específicos de proteínas como las enzimas en el centro activo. Vamos a ver ya pronto cuando vemos proteínas, las enzimas, y en todo caso vamos a ver que hay un dominio de la proteína enzimática al que se une un sustrato, una molécula que se va a transformar, y otros elementos. Cuando se unen este sustrato y otros elementos, tiene lugar ahí una transformación química. Y esta transformación química a veces eleva la temperatura, libera radicales libres, elementos que pueden ser dañinos para la proteína. De tal manera que tener cisteína en la estructura tridimensional la protege a la proteína enzimática de esos efectos dañinos de aquello que está transformado. ¿De acuerdo? Ahora, es tan importante que la cisteína se ha utilizado en dermatología como elemento protector, además promotor de la síntesis de un montón de cosas para nosotros, ¿no? En dermatología se ha utilizado de manera muy, muy extensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los suplementos para el cabello, suelen tener cisteína. Si ustedes ven los shampoos o los acondicionadores que venden en el mercado, si es un buen shampoo o acondicionador, tendrá cisteína como un elemento importante añadido, justamente porque se ha demostrado que a nivel local la cisteína es capaz de absorberse por la piel y hacer los efectos antioxidantes y promotores de la regeneración tisular ahí a nivel local. O sea, entra, aunque no se la tome uno, entra porque se absorbe de manera muy importante. Y junto con cisteína, por ejemplo, aquí están los nutrientes para el cabello, que pues suelen tener los productos para la piel, como zinc, el cobre, el selenio, aquí está la cisteína y la metionina, muchas vitaminas, porque todo ello pues entra como un cóctel al cuero cabelludo para promover la regeneración y en todo caso el mantenimiento del pelo, ¿no? Ahora, no es la panacea, definitivamente no es que uno se ponga cisteína en la cabeza y en uno peludo, ¿no? Ya quisiera yo y entonces ya tendría yo una mascarilla de cisteína todas las noches, ¿no? Pero lamentablemente no, porque en todo caso pues depende de factores ambientales, del estrés emocional, de la herencia. Mi bisabuelo materno era un español de España, joder.
y tenía la cabeza como si fuera bola de boliche. Así es que pues yo no puedo negar la cruz de mi iglesia. No puedo, por más que yo quiera y que me ponga lo que sea en la cabeza y que lo único que consigo es pues no perder tanto cabello o ralentecer la pérdida de cabello, pero pues ni modo, ¿no? El fenotipo del genotipo que tengo, pues no puedo negarlo y ahí está latente en mí, ¿no? Mi bisabuelo era así, era un hombre completamente calvo, creo que muy joven, porque he visto fotos de él no tan viejito y sí era completamente calvo. Así es que, bueno, insisto, utilizar estas cosas, pues lo único que hace es que se haga la pérdida más lenta, la recuperación algo por lo menos, y en todo caso la mejora en las condiciones del cabello, de la piel, en fin, ¿no? Pero es muy importante la cisteína y la metionina como un elemento importante de prácticamente todos los nutrientes para el cabello. Igual que otros, está la biotina, niacina, taurina, otra vez el ácido fólico, que suele utilizarse también para el cabello, en fin. Ahora, perdón, si pensamos en, por ejemplo, vamos a ver pronto epitelios y vamos a ver algunas estructuras importantes. Si pensamos, por ejemplo, en el cabello, que estoy hablando ahorita, y pensamos en los tetrámeros de queratina que vamos a revisar cuando vemos proteínas. Esas queratinas, proteínas fibrosas que forman estas estructuras como si fueran espirales, que luego se juntan queratinas con queratinas para formar en todo caso microfibrillas, y las microfibrillas, macrofibrillas, y las macrofibrillas, células corticales, y las células corticales, toda esta estructura muy compleja, múltiple, con una corteza y luego una cutícula de células de escamación, en fin, aquí así sería nuestro cabello. Si pensamos en eso, los tetrámeros de queratina estarían ricos en cisteína y justamente en cistinas. De tal manera que el cabello es bastante transparente. Si ustedes están tomando un cabello, y lo estiran así, es bastante. No logra romperse, se arranca, no logra romperse, porque la fibra también es tan estable, la riqueza de cisteína viene. Así es que no solamente es una actividad de un ciclo protector, por toda la radiación, contra los elementos nocivos del ambiente y nosotros, no que además de la certeza y rigidez a las células en las cuales está presente la cisteína o la de más científica. Hay exactamente una diferencia que es exactamente puro en una cadena pírica particular, puede ser las queratinas. En todo caso, cada queratina es una fuente con un sulfidilo que se encuentra en la misma con otro sulfidilo, hace clic, un puente sulfuro que mantiene esta estabilidad muy estrecha de agua, ¿de acuerdo? Eso es aquí de lo que viene en el pelo, más o menos el 80% de agua, que tiene la melanina que ya conocemos los días, ¿de acuerdo? Ahora, hay una elemento importante de la síntesis del carbono, hablando de la melatonina, de la cisteína, al que se une el gamma-glutamato derivado del ácido glutámico con la cisteína, que estamos hablando, y la glicina. Este tripéptido que se llama gamma-glutamisteína es glutatión. El glutatión es un antioxidante maravilloso, es sumamente fuerte, es sumamente potente para el efecto antioxidante sobre el cuerpo. Atrapa prácticamente todo lo que hay en el que están bombardeando nuestro cuerpo, de la de lo que comemos, cada vez que hacemos algo, por más masivo que sea, nos metabolitos. Los metabolitos están poniendo que generan invariablemente efectos tóxicos y para como todo, ¿no? Piensa, por ejemplo, bueno para nosotros, como por ejemplo los combustibles. Sí, son buenos porque nos movemos, porque nos permiten manipular cosas, en fin, sí, pero el precio que hay que pagar por los combustibles son los productos de desecho que son contaminantes, ¿no? Aquí igual, el precio que hay que pagar para el mantenimiento de la vida es justamente la generación de radicales libres y otros elementos tóxicos para nosotros, ¿no? De manera secundaria, claro está. Pero ¿por qué no nos lastiman? Porque en todo caso tenemos estos elementos antioxidantes, elementos atrapadores de estas cosas tóxicas que nos permiten que, aunque estén, no nos hagan daño y en todo caso que se disponga de ellos o que se eliminen por alguna forma, ¿no? Entonces esta gamma-glutamilcisteína es el tripéptido que para los cuates se llama glutatión y lo vamos a revisar cuando veamos el eritrocito y veamos algunos elementos importantes antioxidantes más adelante cuando veamos proteínas. Y tengan en cuenta el glutatión que se forma justamente a partir de la cisteína que se une a la glicina y el gamma-glutamato, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, la cisteína que se forma a partir de la metionina con la serina da lugar junto con la metionina a la síntesis de proteínas, aunque las proteínas también tienen cisteína, y en todo caso forma coenzima A, por tanto es una
aminoácido cetogénico, luego puede formar cisteaminas, forma otros elementos importantes azufrados que pueden ser atrapadores de radicales libres, el glutatión, que es muy importante para nosotros como un elemento antioxidante, y otros elementos que pueden entrar a la vía metabólica energética, como el piruvato o algunos sulfatos, y finalmente la taurina, que vamos a revisar puntualmente como un aminoácido secundario importante para nosotros, fundamentalmente por la dieta, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos, de la cisteína? No, doctor. Okay. No, doctor. Último aminoácido de la familia, la prolina, nuestro iminoácido. Recuerden que aquí está la colita, y esa colita es imino, y como está carente de electrones para completar la valencia, hace un puente con la región radical, entonces forma un pseudoanillo. Este pseudoanillo mantiene una estabilidad muy importante en la prolina, pero es muy importante también porque en todo caso este pseudoanillo es una señal biológica para nosotros, para el reciclaje. O sea, cada vez que tenemos prolina en nuestro cuerpo, es la señal para decir, yo me reciclo muy rápido, ¿de acuerdo? Se parece mucho a la glicina en el sentido de que no impacta mucho sobre el metabolismo, tampoco sobre la amortiguación ácido base, pero sí es muy importante porque está presente en proteínas que tienen que dar vueltas, igual que la glicina. O sea, proteínas que giran sobre su eje son ricas en prolina. Hay un aminoácido derivado de la prolina que se llama la hidroxiprolina, ¿de acuerdo? Este aminoácido derivado es un secundario, aunque es menos abundante que la prolina. Está muy presente en todo el tejido conectivo, en el hueso, y en todo caso donde haya que dar resistencia y flexibilidad a la estructura proteica. De ahí que, por ejemplo, igual la colágena, la elastina, la fibrina, que son proteínas fibrosas, sean muy resistentes, sean muy elásticas y sean ricas en prolina, igual que otros aminoácidos como la glicina, ¿de acuerdo? Si pensamos en el colágeno, y en todo caso esta proteína que vamos a revisar, la vamos a ver como proteína aislada, que ahorita la menciono por hablar de la prolina. Si pensamos en la fibra de colágeno, que son 3 fibras, es un triplete de fibras de proteína colágena como tal, aquí están las 3 fibras como tal, la verde, la cafecita y la grisácea. Si pensamos en este colágeno, que es una fibra que se enrolla con otra y que finalmente se enrolla con otra más, o sea, está así como si fuera un triplete así, tal cual. Este colágeno, justamente vean la estructura general de colágeno, es glicina, hidroxiprolina y prolina, y otro aminoácido. O sea, es rica en glicina y en prolina o en su derivado que es la hidroxiprolina. Y aparte tiene otros aminoácidos como alanina. Así es que la abundancia de glicina le garantiza el giro, la abundancia de prolina le garantiza la rigidez, la estabilidad, también el giro, pero el reciclamiento. ¿Por qué el reciclamiento? Vamos a ver el colágeno pronto y verán ustedes que el colágeno está presente de pies a cabeza en todo nuestro cuerpo. Por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, por detrás, por los lados, por todos lados tenemos colágeno. Así es que si somos esencialmente colágeno, necesitamos garantizar que ese colágeno se mantenga lo más firme posible, lo más estable posible. Si no estuviera firme y estable, y yo hago esto en mi piel, que están viendo ustedes acá, de agarrar un pliegue y hacerle así, si yo hago esto en mi piel, pues mi piel evidentemente se va a lastimar, se va a romper, y sin embargo no, ahí está intacta mi piel, porque en todo caso las fibras colágena, elastina, fibrina que tengo en mi piel se mantienen intactas, pues, porque es un colágeno que se renovó recientemente, está intacto pues. En la medida que nuestro colágeno está bien, nuestra piel, nuestros tejidos, nuestros huesos, nuestros músculos, todo lo que tiene colágeno, se mantiene también en buenas condiciones y es justamente por la abundancia de glicina y de prolina o su derivado de la hidroxiprolina. ¿Dudas, chicos, de la prolina? ¿No? ¿Sigo? Bueno, de los polares o hidrofílicos que ya vimos, estos 5 polares hidrofílicos, vamos a ir rapidito para que terminemos de verlo. Vale. Yo no, bueno, a mí no me quedó muy claro la diferencia de hidroxiprolina a prolina. Ok, es el mismo aminoácido, nada más que tiene, no tengo la estructura, así. Aquí está la prolina y aquí está la hidroxiprolina. Si ves tú esto, es exactamente el mismo aminoácido, nada más que pierde este hidrógeno, este que está acá, lo pierde, y en lugar de hidrógeno se pone un oxidilo. Entonces es exactamente el mismo aminoácido, nada más es un derivado, es una isoforma, pues. Pero es como no tiene... Vale. Pero tiene, por ejemplo, en el colágeno, ¿tiene diferente función o es exactamente lo mismo?
¿A la hidroxiprolina? Ajá. Sí, la hidroxiprolina se cree que tiene más bien propiedades antioxidantes, atrapadora de radicales libres. La prolina le garantiza el reciclamiento y el giro. La hidroxiprolina más bien funciona como antioxidante en la fibra de colágeno, o sea, garantiza que no se va a oxidar ni se va a reducir. Ah, Fíjate, Fer, que nuestra colágena, que la vamos a ver, así como vimos el triplete de colágena deja estos espacios entre las fibras, que son espacios reales, cavidades, pues, ¿no? De manera que si piensas en la fibra, no sé si vas a ver mis dedos, estarían así dos fibras entrecruzadas y una tercera que viene por acá. Entonces, si ves esto, queda un espacio entre las fibras, de tal manera que aquí donde está el espacio, se logra atrapar moléculas de agua, o sea, se quedan atrapadas moléculas de agua. De ahí que la turgencia, la elasticidad de la piel, en parte sea porque tiene globos de agua que están ahí amortiguando nuestra colágena. Esa propiedad se va perdiendo conforme la colágena se entra en un estado degenerativo. Por ejemplo, en algunas enfermedades, el abuso de corticoides tópicos también hace lo mismo, una atrofia de la colágena y en el envejecimiento. Entonces, los viejitos, los abuelitos, justamente pues tienen una piel muy delgadita, muy frágil, pálida, opaca, que se reseca muchísimo y les arde o les sangra muy fácilmente, porque su colágeno no es la misma calidad que la de un bebé que si tú la sientes, es una piel, al contrario, ¿no? Muy tersa, como si tuviera una superficie de talquito así suavecita, ¿no? Justamente por la colágena que tiene ahí en buenas condiciones óptimas. Así que la prolina garantiza que da giros, garantiza que es resistente y que además es reciclable, y la hidroxiprolina garantiza que aunque tiene el agua ahí en su interior, no se va a oxidar como tal, sino que al contrario, solamente queda atrapada, la idea queda atrapada en su interior la molécula del agua. ¿Sí? ok, sí, gracias. No lo mencioné porque lo vamos a ver cuando vemos colágeno. Cuando vemos la estructura de la proteína colágeno, vamos a ver proteínas como colágeno, vamos a ver la amiloide beta, la proteína tau, una serie de proteínas, y vamos a ver tres modelos importantes de proteínas. La deficiencia de proteínas, que nos lleva a desnutriciones, la pérdida en la estructura tridimensional de proteínas, que nos lleva a estados degenerativos como el Alzheimer, y las proteínas duras, que particularmente las colagenosis, son muy blandas. Vamos a ver diferentes modelos clínicos y dentro de ellos la colágena. ¿Sí? Ok. De estos aminoácidos polares hidrofílicos, esos que acabo de mencionar, lo interesante de ellos es que su grupo radical no se ioniza a un pH fisiológico. Recuerden ustedes que los aminoácidos son poliprótidos, o sea, aceptan una gran cantidad de electrones, igual que los donan dependiendo de las condiciones del medio. A un pH específico se mantienen como disteriones, o sea, como dipolos neutros, y a un pH determinado, cuando cambia, se vuelven ácidos o básicos, ¿no? Y eso depende mucho del pH del cual están. En todo caso, a un pH fisiológico, en la sangre, por ejemplo, el grupo radical no se ioniza, se mantiene como anfitrión, ¿de acuerdo? En todo caso, el grupo nitrogenado, aminado, y el grupo carboxilo, la cabeza, sí, esa sí se va a ionizar. De tal manera que es muy interesante porque parece la prolina. ¿Se acuerdan ustedes de la prolina? Tampoco entra mucho al complejo ácido básico, justamente porque tiene el problema del pseudoanillo, ¿no? En fin. Además de eso, de estos aminoácidos que hay, perdón, de esos aminoácidos que estoy mencionando, el primero de ellos, por ejemplo, la serina, se parece muchísimo a la alanina, pero tiene un reemplazo del grupo oxidilo por esta región. Entonces, es muy parecida a la alanina. La serina y la tronina comparten semejanzas estructurales y además funcionales. Los dos son sitios de enclave, de fijación para la actividad enzimática, además de que son sitios de fosforilación y de adición de carbohidratos. Vamos a hablar más adelante cuando veamos la adición de carbohidratos, que se llama la glicosilación. Y entonces, esta modificación post-traducción o co-traduccional, que es la glicosilación, significa que yo le puedo agregar un carbohidrato. En todo caso, esta adición de un carbohidrato se hace justamente a partir de esta región. Entonces, la serina igual que la tionina, los dos son sitios de activación enzimática, los dos son blancos de fosforilación, ahí se pueden pegar grupos fosfato, o bien de glicosilación, de carbohidratos específicos que van a formar receptores para la comunicación intercelular, la señalización, el reconocimiento, la estabilidad, la citoprotección, en fin, los carbohidratos tienen una función muy, muy variada y la vamos a revisar cuando veamos carbohidratos. No me metengo mucho en eso en ese momento. Hay diferentes tipos de glicanos.
En todo caso, vamos a ver más adelante que vean serina o treonina, comparten en que pueden ser N-acetilglucosamina, un carbohidrato que vamos a ver más adelante, pero no importa en este punto. Pero el punto es que vean serina y treonina, son las que unen a esta N-acetilglucosamina, que es el cuadrito amarillo. En todo caso, a partir de este carbohidrato complejo, se forman otras estructuras sacarídicas más arriba, para formar finalmente una antena, una región de reconocimiento o de actividad celular muy importante. Entonces, los dos, serina y treonina, son los sitios específicos para la glicosilación y la fosforilación que vamos a revisar cuando veamos carbohidratos. La treonina también es el otro, que sé yo, serina, ¿no? También, igual que la serina, es en sitios de activación enzimática, funciona muy bien para activar a la enzima. También, como dije, son sitios de fosforilación, glicosilación, aunque es el segundo en preferencia para la glicosilación. O sea, si yo tengo una proteína que tiene serina y treonina, la enzima que va a pegar un carbohidrato va a preferir hacerlo sobre la serina que sobre la treonina. Pero si tengo las dos, lo puedo hacer de manera igual, aunque prefiera serina, ¿de acuerdo? Solamente en ausencia de serina o en abundancia de treonina es que vemos más sitios de glicosilación en la treonina, pero lo hacen las dos por igual prácticamente. El tercero es la tirosina. El tercer aminoácido importante de esta familia es la tirosina, que debe su nombre de un vocablo griego que es thairos. Thairos significa escudo. Y entonces esta es justamente la hidroxifenilalanina, ¿no? La hidroxi con el diofenólico derivado de la alanina. Participa muy importantemente en la producción de enzimas, la tirosina, y de hecho es el precursor para una hormona que es un aminoácido secundario que se llama la tiroxina. Al mismo tiempo, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos la fenilalanina que forma tirosina? Pues es el precursor para catecolaminas, las que ya vimos, ¿no? Las tres, nolepinefrina, epinefrina, además la dopamina. Y por supuesto, a partir de la dopa se forma la melanina. Así es que es muy importante la tirosina para la función celular en general, metabólica y para la función biosintética de otros elementos, ¿no? Es tan importante que los griegos, por eso le llamaron escudo, observaron que en las batallas los guerreros que quedaban lesionados del cuello, particularmente de la parte anterior del cuello media, de pronto se empezaban a sentir mal, cansados, no tenían fuerzas, subían de peso, tenían muchos problemas metabólicos y finalmente morían. De tal manera que ellos creían que aquí había algún escudo protector del cuerpo que era vital, por eso el nombre de Thairos, que era justamente un escudo como tal. ¿Dudas, chicos? Bueno, terminamos de ver esta familia y empezamos a ver los ácidos y los básicos, y prácticamente terminamos de ver, perdón, el lunes, y prácticamente terminamos de ver aminoácidos para empezar a ver algunas proteínas importantes. Entonces, mi foto, por favor. Dani, Juanito, sonrisa. Eso. Ah, espérame, Jocelyn. Otra vez.